Bienvenidos a God's Purpose Podcast. Estamos nuevamente aquí con cada uno de ustedes. Estamos muy emocionados ya que vamos a estar hablando de un tema maravilloso. Creo que es un tema muy importante de que cada uno de nosotros podamos entender, ¿no? Y saber. Vamos a tener una plática sobre Tu propósito. tu propósito, mi propósito de cada uno de nosotros y qué es lo que la palabra dice de esto, ¿no? Vamos a estar tomando una parte de la Biblia, no vamos a ir sobre toda la Biblia, sino que vamos a tomar una pequeña parte, el cual es la historia de David. Vamos a tomar una pequeña parte de la historia de David, donde el Señor creo que nos habló mucho a nosotros personalmente sobre el propósito, ya que muchas veces creo que nos olvidamos cuál es el propósito que está en cada una de nuestras vidas. No sé si quieres leer la parte donde vamos a comenzar a estudiar o platicar. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 16, y vamos a comenzar con el versículo 7. Esto es cuando Jehová mandó a la profeta Samuel a la casa de Isaí en Belén, porque el profeta Samuel iba a ir a ungir el próximo rey, el rey que iba a reinar sobre Israel después del rey Saúl. Y esto es cuando el profeta Samuel viene y ve los hijos de Isaí. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar en el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. Aquí podemos ver de que el profeta vino a buscar al siguiente rey. Isaí, el cual es el padre de ellos, básicamente le presentó a todos, excepto a uno, al menor. Y era como que en parte se olvidó de él, porque básicamente le presentó a todos, y Dios dijo: no. Aunque aún el profeta era como, vio al primero grande y le vio de su parecer como de guerrero, así, de haber dicho: oh, este es. Porque aquí dice: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero no era él. No. Entonces vino y dijo, el profeta le dijo a él: estos son todos tus hijos. Como quien dice: me habré equivocado de casa, tal vez aquí no es, porque a mí ya pasaron a todos y ni uno de estos es. Y le dijo: al final vino y se acordó: bueno, tengo uno más, que era el menor como es tú, el cual era David, el cual estaba con las ovejas, el cual era el que le cuidaba las ovejas, el rebaño, le cuidaba el rebaño de ovejas al papá. Y me imagino que David, estando solo ahí, en ese proceso de estar solo, apartado, tenía una relación íntima con Dios. Entonces, el profeta tal vez no conocía a David, pero Dios sí conocía a David en su intimidad con él. Porque me gusta que en el versículo 7 dice: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí podemos entender de que aunque nosotros, a veces nosotros mismos
nos ponemos en comparación a otros. A veces nosotros queremos creer de que sí hay un llamado en nosotros y Dios nos llama a tal vez a predicar, a evangelizar o algo que usted quiere hacer. Y usted cree de que ese es mi llamado. Pero si tú pones a compararte a alguien más que tú conoces, como que alguien que tal vez lo ves en las redes sociales o en tu iglesia, o una evangelista que venga a tu iglesia y predica, y tú comienzas a pensar, ay, ¿cómo yo voy a poder hacer eso? Tú te pones a comparar. Él es de buena estatura, se ve como guerrero y yo, esto es lo que hago yo solo apaciento ovejas, estoy sucia, estoy a solas. Y lo que nos muestra es que no importa dónde, vuelva a lo mismo, ¿no? Como dices tú, volvemos al tener una intimidad con Dios. Uh-huh. Porque tal vez, como dice, ¿no? Muchas veces podemos estar en un lugar de servicio en donde estamos. Tal vez somos ujieres. Tal vez nos han puesto a limpiar un baño, a limpiar la iglesia. Y como dices tú, muchas veces nos comenzamos a comparar con otras personas porque tal vez la atención está en tal vez otra o en una manera de que tal vez ciertas personas se dan a percibir. Uh-huh. Entonces muchas veces nos pasa, porque a mí me ha pasado, y que tal vez nos comenzamos a querer comparar o perdemos nuestra, como dice la palabra, ¿no? Perdemos nuestra mirada del blanco que es Cristo y comenzamos a ver a otro lado y a compararnos en lo que está pasando en el momento, la moda del momento, lo que es el del momento, lo que es lo cool del momento, y nos olvidamos de lo que la palabra dice de cada uno de nosotros. Y creo que es ahí donde entra que nosotros comenzamos a perder ese propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Porque una cosa que he aprendido de la palabra, que he aprendido de mi propia vida, de mi propio testimonio, es de que, y que lo he visto en otras personas, es de que muchas veces pasamos por el proceso no porque el Señor quiere pasarnos por el proceso, porque nos toca pasar por el proceso para tener una victoria. No, sino que pasamos por donde el Señor, o por donde tendríamos que pasar para nosotros poder crecer y aprender. Tal vez el Señor nos quiere que aprendamos ciertas habilidades, el servir, el ser humilde, el aprender a servir a otros, el cual, como dices tú, muchas personas tal vez no lo tienen, sino que es como, sírveme a mí porque yo soy tal persona. ¿Me entiendes? Porque se van basado más en posiciones. Y es donde muchas veces el enemigo nosotros le damos espacio al enemigo para poder venir y maquinar nuestras mentes. Y es donde comenzamos a perder nuestra identidad en Cristo. Y es donde comenzamos a querer ser alguien que nosotros no somos. Y vamos a tocar ese detalle un poquito más adelante. Y comenzamos a perder ese propósito que tienen en nosotros mismos. Y muchas veces somos nosotros mismos los que dejamos ese propósito irse o perderse por estar enfocados en cosas que no tendríamos que estar enfocados. ¿Me entiendes? Entonces lo podemos ver aquí que a pesar de que al profeta se le fueron presentados 7 jóvenes, y dice aquí, como dices tú, como el mismo Señor le dice, no mire su parecer porque no es en eso lo que yo me estoy enfocando. O sea que estos muchachos probablemente tenían la habilidad de poder ser elegidos para ser rey. Pero el que tenía la intimidad con Dios y al cual Jehová conocía en ese momento era David. Y era alguien que estaba apacentando ovejas. Y se puede escuchar, un pastor de ovejas humilde, pero podemos ver más adelante, el cual lo vamos a ver ahorita en unos momentos, de que este pastor de ovejas, que es como el pastorcito de ovejas, peleaba con osos y leones. O sea, si nos ponemos a pensar cuántos de nosotros tendríamos el valor de ponernos a la par de un oso y un león para pelear mano a mano. Pero era el pastorcito, el que estaba apartado, el olvidado, el que estaba allá, que olía ovejas, que estaba allá en el campo, tal vez sucio, trabajando debajo del sol o trabajando en el campo, ¿me entiendes? Con labor fuerte, y no los que estaban aquí bien presentables, fuertes, listos para hacer que se miraran más presentables para eso. Pero Dios tenía el propósito en David. Y
la próxima, no, el next part. Sí, la siguiente parte. El siguiente parte de esta historia me encanta también. Porque aunque no fue el papá de David que lo llamó primero, pensó en David primero, tampoco el profeta Samuel dijo, no, esto no es, sino el de primero vio el parecer hasta que Dios dijo, no mires el padecer. El siguiente parte es cuando una persona en la cual tú no hubieras pensado de que esta persona diga el nombre de David. Fue un criado que mencionó a David. Y no solamente mencionó a David, sino él comenzó a declarar, a describir quién era David antes de que David se presentó en público en frente de todos. Vamos a leer en versículo 14 y adelante del mismo capítulo 16. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que buscan de alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Ahora este es el parte. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y vamos a ir al versículo 23 y dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora aquí vemos de que fue un criado. El criado de Saúl, sí. Y que llamó a David, que dijo el nombre de David, mencionó a David. Que se lo presentó al rey. Mira, Ajá. yo escuché de este muchacho de Belén, el padre de él se llama... No dijo que lo he escuchado, o sea, yo he visto. Oh, lo ha visto, cierto. Dice, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén. Y le dice, y lo comienza a describir. Y de la manera que este criado comienza a describir a David, está básicamente describiendo cómo David era en su pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque ese era el llamado de David. Era quien Dios tenía. Ajá. Y porque dice aquí que es valiente y vigoroso. O sea, está describiéndolo como cuando él estaba cuidando las ovejas, peleando con el oso y el tigre. Y más adelante dice que era un hombre de guerra. El cual David en ese momento no era guerrero. No todavía. Era un simple joven. Porque él era el menor. Los únicos que estaban en el ejército fueron los 3 mayores. Y David estaba en casa cuidando las ovejas. Por eso te digo, pero ya este siervo estaba declarando esa palabra sobre David. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué este criado comenzó a describir a David? Porque ellos solo pidieron, búscame a alguien que sabe cómo tocar. Y ahí dice, búscame pues ahora a alguno que toca bien y tráedmelo. Pero este criado no solamente dijo, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Allí podía ya. Sí, porque es lo que pidió el rey. Sí, pero él siguió. Él siguió a decir, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Él criado, aunque su papá no llamó a David primero cuando vino el profeta Samuel, pero criado pensó en David en ese momento. Para mí eso es algo como que cuando alguien tiene esa intimidad con Dios, ellos reconocen otro guerrero, otra persona que tiene esa intimidad con Dios. Y también de la manera que lo veo, criado viene siendo toda aquella gente de que alguna vez declararon una palabra sobre cada uno de nosotros, cuando aún nosotros tal vez ni le servíamos al Señor. Pudo haber sido nuestra madre, nuestro padre, un familiar, un amigo, cuando nos hablaron de la palabra de Dios.
y nos dijeron alguna vez, tú eres una persona grande en las manos del Señor. Y tal vez nosotros ni siquiera nosotros lo sabíamos, porque no sabíamos la identidad que nosotros teníamos en Cristo Jesús. No sé los que están escuchando, no sé si tú sabes qué tan grande tú eres en las manos de Dios. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, contigo, con nosotros, pero está de nosotros si nosotros dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas, dejamos que el Espíritu Santo haga el cambio en nuestras vidas para nosotros poder llegar a donde Cristo quiere que nosotros lleguemos. Este criado yo lo veo como todas esas personas de que alguna vez oraron por nosotros y declararon una palabra sobre nuestras vidas, declarando algo en fe de quienes nosotros éramos o íbamos a ser en Cristo en las manos de Dios antes de que nosotros lo fuéramos. Porque como dices tú aquí, este criado estaba básicamente llamando a David un guerrero, cuando aún no era un guerrero, pero iba a llegar a ser un guerrero. O tal vez lo estaba describiendo en el área espiritual, como dices tú, porque obviamente Jehová conocía a David. Obviamente había una intimidad de tú a tú entre Jehová, entre Dios y David. Jehová estaba con él. Entonces, tal vez Jehová le había revelado a este hombre quién era David en el reino espiritual. Y también le había revelado, quién sabe, ¿no? Estamos nosotros hablando de esta porción, de tal vez de quién David iba a ser pronto ya en el futuro, el cual iba a ser un gran guerrero, el cual lo podemos ver en la historia más adelante, que David fue un gran guerrero, el cual es la razón por la cual casi el rey viene y lo busca matar. Como dice la canción, Saúl mató a mí, y David a su 10,000. Y dice que por eso se puso celoso el rey Saúl, porque David, bajo la gracia de Jehová, este hombre era un hombre de gran calibre, poderoso. Entonces aquí podemos ver que más adelante, donde leíste vos en el 23, que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre David, dice que ¿qué hacía David? Tocaba el arpa, ¿y qué pasaba? Se apartaba el espíritu malo. Había unción en David. A David lo conocían los demonios, porque tenía intimidad con Dios, porque caminaba, y dice aquí que era prudente con sus palabras, el cual quiere decir que probablemente David consultaba con Dios antes de hablar, consultaba con Dios antes de tomar una decisión, el cual nos hace nosotros sabios a poder tomar las decisiones correctas en nuestras vidas. Y creo que esa es la diferencia entre alguien cristiano, alguien que le sirve a Dios, a alguien que está solo en el mundo. De que sí, a nosotros venían a los pies de Cristo, a nosotros servirle a Cristo, siempre tenemos tribulación, siempre pasamos por pruebas, siempre van a haber cosas que nos toca pasar para crecer. Igual que en el mundo, todos tienen tribulaciones en esta vida, pero con la diferencia de que nosotros tenemos a alguien que nos va liderando, nos va guiando y nos va dando las fuerzas para seguir adelante. Y nos ha dejado un manual de cómo nosotros poder escuchar su voz, cómo hablar con Él y qué hacer en ciertas circunstancias. El cual pasar en ciertas circunstancias solos, sin la guía de nadie, sin la ayuda de Dios, para poder salir de muchas de estas cosas. Entonces ahí podemos ver en esta parte de que en el principio no podemos compararnos con otras personas, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros individualmente. Dios sabe para qué nosotros hemos venido en este tiempo, en este lugar exacto donde estamos, alrededor de las personas que conocemos en este momento. Por si nos damos cuenta, durante toda nuestra vida hemos conocido a mucha gente, pero no toda esa gente que hemos conocido estamos ahí nosotros en este momento, sino que ha sido un pasaje. Y tal vez Dios nos ha llevado a conocer a ciertas personas para solamente decirles: Cristo te ama, Cristo vive. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? Tal vez nos está usando como un instrumento para llegar a otras vidas. O tal vez diferentes personas tengan diferentes propósitos.
el cual el Señor los tiene aquí en este momento. Y por eso no podemos compararnos con la persona a nuestro lado o dejarnos llevar con la moda del momento, porque podemos perder la visión de qué es lo que el Señor tiene con nosotros. Y dos, podemos ver aquí de que también tenemos personas alrededor de nosotros Que creen en nosotros. que creen en nosotros, que oran por nosotros, que cuando nosotros estamos decaídos, nos levantan, nos tienen en sus oraciones, y personas que declaran cosas grandes para nuestras vidas y se alegran cuando nosotros tenemos victorias en nuestras vidas. Y así igual nosotros tenemos que mostrar ese apoyo para todas esas personas que están alrededor de nosotros y animar a nuestros hermanos a seguir adelante. Cuando alguien tal vez tambalea, estar nosotros ahí como para agarrarlo y seguir adelante. Y si conocemos a gente que tal vez no conocen de nuestro Cristo, de nuestro Dios, de ese Espíritu Santo que nos ayuda cada día, pues nosotros poder hablarles de ese Cristo, decirles, hey, sigamos adelante. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Seguimos adelante. Ahora, el siguiente parte es cuando los filisteos están en guerra contra Israel. Los 3 hermanos mayores de David están en el ejército del rey Saúl. Ellos están en el campo de batalla. Ahora, el padre de David anda preocupado por sus hijos y manda a David a llevar comida a sus 3 hermanos mayores que están en el campo de batalla. Y él dice, tráigame una prenda de tus hermanos para que yo sepa que están bien. David agarra la comida y él va al campo de batalla. Y justamente cuando él llega, él escucha los gritos de guerra y él ve de que los filisteos se están poniendo en línea y también el pueblo de Israel está poniendo en línea. Y de repente él ve el gigante Goliat salirse y retar al pueblo de Israel. Cuando David escucha este reto de Goliat, él se puso a preguntar quién era él. Porque a David no le gustó lo que se molestó David, porque él decía, ¿quién es este? Tenía celo de Jehová. ¿Quién es este que anda retando al pueblo de Israel y el Dios viviente? Leemos el capítulo 17, versículo 26. Y dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ahora, esta es el parte donde el hermano mayor viene, como se dice, viene en la foto y podemos ver de que el hermano mayor como que no cree mucho en David. Él dice versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Aquí vemos de que el hermano de David, él lo menosprecia. Lo menosprecia y lo acusa de algo que no era ahí. Porque básicamente él estaba diciendo que estaba ahí solo por picardía de ir a ver la batalla y estar ahí, como quien dice, de metiche en parte. Y también otro como un mensaje que yo puedo aprender de este versículo es de que el hermano mayor dijo, ¿y a quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Para mí como que él estaba menospreciando el trabajo de David. Y para mí no solamente el de cuidar las ovejas era el trabajo de David, sino era su campo de entrenamiento. Allí fue cuando David aprendió a proteger a las ovejas, a cuidar las ovejas. Y no tan solamente con ovejas, pero también le aprendió cómo matar a osos y leones. Allí fue cuando él estaba a solos. Él tocaba el arpa, él hablaba con Dios. Pero este hermano Eliab dijo, ¿a quién dejaste esas pocas ovejas?
Mucha gente nos puede ver ahorita en nuestro campo de entrenamiento y nos menosprecian. Somos el que cuida el templo, pero nunca sabe de que un día tal vez vas a ser un pastor de una iglesia. Estás limpiando los baños, pero tal vez vas a ser un jefe de un negocio de limpieza donde Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. La gente te va a menospreciar cuando solo ven que estás en tu campo de entrenamiento. Yeah. Ese es el mensaje. Eso fue este versículo solamente es just like, wow. Y era su propio hermano. Si seguimos leyendo adelante, aquí vemos de que la gente lleva a David a donde está Saúl. Y él comienza a hablar con Saúl. En el versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo librara de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí vemos de que David no menosprecia su campo de entrenamiento. No, y también podemos ver, como dices tú, muchas personas pueden ver de ti en el momento, pero no saben tu proceso, no saben tu pasado, no saben por dónde tú has pasado, no saben qué tipo de desierto te tocó a ti pasar. Solamente tú sabes por dónde tú tuviste que haber pasado para poder estar limpiando los baños de la iglesia. Solamente tú sabes por dónde te tocó pasar para poder abrir y cerrar las puertas de la iglesia. Solamente tú y la intimidad que tienes con Dios, solamente tú sabes por dónde has pasado. Aquí podemos ver de que Saúl miraba el tamaño de David, la edad de David, pero no sabía por dónde David había pasado. Entonces vino David y le dijo, básicamente, sí, me pueden ver aquí joven, chiquito y todo, pero yo cuidaba el rebaño de las ovejas de mi padre. Y a mí me tocó matar osos y leones. O sea, este es mi resumen. Esto es lo que yo he hecho. Como quien dice, ¿cuántos de tus hombres pueden decir que ellos han matado un oso y un león? Ahora podemos ver de que aquí el rey Saúl está escuchando lo que David está diciendo. Pero también podemos ver de que él lo está escuchando, pero él no lo cree tanto. Porque si seguimos a la siguiente parte, es cuando Saúl trata de dar su propio como armadura a David. Si lo leemos en el versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ceñió David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. A mí me encanta esa parte, porque él como está diciendo, esto no es mío, esto no es mi identidad, déjame a mí, voy a agarrar mi cayado. Cayado se llama, ¿verdad? Sí. Cayado. Básicamente no dejó su identidad. ¿Y qué era su identidad? Ese cayado significa un pastor de ovejas. Esa era de David. Esa era de que esta es mi identidad, que pasé por el campo de entrenamiento.
No voy a dejarme callado por una vestidura que no es mía, que nunca lo he practicado. Y ahí podemos nosotros ver o correlacionarnos con David en esa área en muchas maneras, porque muchas personas pueden tratar y venir y tratar de hacernos o que seamos o que proyectemos a alguien que nosotros no somos. Pero David, sabiendo su identidad en Dios, también tuvo el valor de decirle al rey David: eso no soy yo, ese no soy yo. Yo soy un pastor de ovejas. Yo lo único que necesito es mi hondilla, 5 piedras, de mi parecer redondas, lisas, mi vallado, y yo con esto creo que puedo matar a ese gran gigante. Porque también les dice más adelante, cuando está enfrente de Goliat, ¿qué es lo que le dice? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. So vino él y le declaró quién él era y representando a quién él venía. Y lo mismo hizo con el rey Saúl cuando le trató de poner una armadura que no era él. Le dijo: no, esto no es lo que yo estoy acostumbrado a vestir, no estoy acostumbrado a hacer. Entonces nosotros tenemos que por eso saber nuestra identidad en Dios. Pero muchas veces no sabemos nuestra identidad en Dios porque 1, no conocemos de su palabra, 2, no tenemos intimidad con Dios. Entonces nosotros tenemos que saber quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros como cristianos creo que tenemos un camino diferente. No todos crecemos a la misma velocidad. El Espíritu Santo hace cambios en cada una de nuestras vidas conforme a cada uno de nosotros. Alguna persona tal vez de la noche a la mañana viene el Espíritu Santo y le da un cambio así, drástico. De la noche a la mañana, papá. Hay otros que toman más tiempo. Es un proceso. Porque dependiendo qué es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y para qué tiempo ese propósito está hecho para nosotros, va a venir a nuestras vidas. Y es lo que pasa. Muchas veces tratamos de forzar ese propósito. Hacerlo ya. O lo atrasamos al propósito. Por no creer en lo que el Señor nos ha hablado en nuestras vidas. O tal vez queremos nosotros compararnos con el proceso de otro hermano. Pero es que el Señor me dijo a mí que yo voy a hacer tal cosa, voy a trabajar en tal ministerio, y él está trabajando en ese mismo ministerio y todo, pero a él veo que los dos comenzamos el mismo instituto bíblico y ya lo terminamos juntos, y ahora él ya hizo tal cosa, pero mi proceso es diferente. Pero ¿por qué si él y yo y él y yo? Y creo que ahí es donde comenzamos a comparar demasiado y atrasarnos. En vez de tener esa relación con Dios y dejar que Dios sea el que vaya abriendo puertas, cerrando puertas, que nos vaya guiando en donde Él nos quiera guiar. Y creer y dejar que sea Dios el que nos lleve en cada paso de nuestras vidas. Ya estamos hablando en servicio ministerial, en ya sea en nuestras iglesias, si somos cristianos, si servimos en nuestras iglesias locales, o si no somos cristianos, buscar por lo menos a leer de la palabra. Porque créeme, Dios ahí donde cada uno de nosotros está, ya sea en nuestros hogares o algo, Dios está en todos lados. Y depende de cada uno de nosotros si nosotros le damos ese espacio a Él para que el Espíritu Santo venga y entre en nuestras vidas y comience a hacer esos cambios en nosotros. Porque el Espíritu Santo está aquí, está con nosotros. Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, resucitó y se fue a crear en donde nos van a estar llevando. Cuando Él venga y nos encuentre en las nubes, Él nos dejó aquí a nosotros
El Consolador. El Consolador, el Espíritu Santo. Eso, pero depende de nosotros si permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, entre en nuestros hogares, entre en nuestras familias, entre en nuestros trabajos o en lo que sea que nosotros hagamos, en nuestros estudios, en nuestros planes de porvenir. Todo depende de cada uno de nosotros, porque el propósito está. O sea, tu propósito está. No sé lo que el mundo te haya dicho, no sé lo que alguien, tu amigo, tus padres o lo que sea que te haya pasado en tu vida. No sé qué es lo o quién vino y te dijo de que tú no tenías un propósito. La Biblia no dice eso. Dice que cada uno de nosotros tenemos un propósito. Dios nos ha creado a su semejanza. O sea, hasta ese privilegio tenemos. Que fuimos creados a su semejanza para servirle a Él, para adorarle a Él. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito. En nuestras iglesias locales tal vez sea un propósito para nosotros poder moldearnos, para el Señor moldearnos y llevarnos a donde nos quiere llevar. Y como dije antes, puede ser un propósito rápido, un propósito lento, pero el propósito está ahí. Yep. Y todo depende de ti, de mí, de ti, de cada uno de nosotros. Debe dejar que el Espíritu Santo, dejar que Dios, dejar de que Jesús nos guíe y tome el control para llevarnos a ese propósito, llevar a cabo ese propósito y dejarnos ser usados por Dios. O nosotros también podemos ser la persona que lo atrase o dejemos ir ese propósito en nuestras vidas por estar enfocados en otras cosas que no tendríamos que estar enfocados. Entonces creo que ese es un poquito lo que queríamos compartir con cada uno de ustedes en este episodio. Queríamos hablar un poquito de, bajo el tema tu propósito, basado en esa pequeña o esa parte historia de la historia de David. El cual es una historia muy maravillosa. Lo recomiendo que lo lean y creo que la mayoría de nosotros podemos agarrar algo de ahí. Creo que el Señor nos puede hablar en tantas diferentes áreas, pero todo depende de nosotros si ponemos de nuestra parte a dejar un pequeño momento para que poder leer de ella y dejar a ver qué es lo que el Señor quiere compartirnos por medio de la palabra de Dios. Gracias, háganos saber de qué otro tema quisiera que nosotros hablemos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse, denos likes, compartan el video aquí en YouTube y también en Facebook, Instagram y TikTok también, si nos pueden seguir. Y los queremos mucho y gracias por su apoyo. Que Dios les bendiga. Bye.